señor Adelson. No sé si os acordáis cuando querían montar el casino, aquella máquina de especular y de intentar aprovecharse de las desgracias de la gente, que es confiar tu fortuna o tu suerte al azar, ¿de acuerdo? Confiar tu ingreso económico al azar. Y decía que, bueno, pues que él lo hacía aquí y cuando el 80% se lo financiara, no recuerdo qué porcentaje, el 70 o el 80% se lo financiasen desde entidades españolas y el 20% lo ponía él. Sí, no, pero Señor que Adelson, al final... yo así también sé montar una empresa en cualquier parte del mundo, si funciona bien, y si no, el problema lo tiene el banco, que es que me ha dado los miles de millones. Pues esa financiación, ese tipo de eficacia, es decir, de intentar ganar lo máximo al menor coste, es como se llama flexibilizar, Mito. A la hora de imponer una subida salarial, a la hora de imponer esta subida salarial, una subida que puedas vincular entre el 15%, de acuerdo, del salario mínimo, esa subida salarial únicamente se reflejaría un 3% en precios. Es decir, si yo pago más en salarios, únicamente se refleja un 3% en precios. El aumento de ingresos real aumentaría entre un 6 y un 10%, tanto para empresa como para trabajador. ¿De acuerdo? Y la disminución de pobreza sería entre un 3 y un 5%. Hablamos... Efectivamente, la si yo incremento un poco el salario... Sí. ¿Perdón? La disminución de pobreza has comentado. Sí, disminución de pobreza. Es decir, si yo aumento el salario mínimo, de acuerdo, yo lo aumento en un 15%, en un 20%, lo aumento en un 10%, ¿Sabes lo que pasa, Antonio? Y perdona que te interrumpa. ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo ahora mismo, yo no me doy yo no soy liberal en mi pensamiento, creo que soy libertario más que liberal, con las connotaciones que se ponen. Pero vamos a ver, yo por ejemplo ahora yo creo realmente, yo creo que tal y como estamos en el momento en el que estamos, yo estoy pensando en lo siguiente. Si tú aumentas sencillamente los salarios de la gente, pero sin imponer unas medidas por las cuales, por ejemplo, los precios... Es decir, sin una intervención real, como básicamente emergencia nacional. Si tú no intervienes en los precios de las cosas, ¿vale? Con lo que eso conlleva, por supuesto, pero si tú no intervienes en los precios de las cosas, si tú no subes, a la vez que subes esos salarios, y si no negocias en este caso, ¿no? Si no planteas un cambio de mentalidad entre empresarios y financieros, y si no llevas a auditar la deuda que tenemos, al final, en realidad, la subida de ese salario mínimo, sí, bien, te va a, en un momento dado, bueno, pues sí, va a sacar de la pobreza a determinada gente, sí va a tener más, va a haber más dinero en circulación, quiero decirte dinero, gasto, ¿no? Sí se va a producir más gasto, etcétera, pero al final yo lo que creo es que, una vez más, lo que hará la gente será aprovechar, es decir, los listos y las grandes empresas, ¿para qué? Bueno, pues para que esa subida de salarios redunde en la compra, ¿no? Y el beneficio de sus productos sin que realmente al final ese dinero repercute de vuelta en la sociedad. No sé si vas conmigo o no, pero yo es que creo que hacen falta más medidas que solamente esta, y creo que tú comentabas eso también. Mira, tiene que ser la subida, uno de los mantras, al igual que se nombran economías planificadas, uno de los mantras que más temor da y que efectivamente luego afecta sobre la percepción de incentivos a la hora de invertir. Es decir, bueno, pues parece que se pierde el incentivo. El incentivo es un término que que se disfruta analizándolo bajo modelos matemáticos, ¿de acuerdo? Y nótese entre comillas modelos matemáticos porque no existe a la hora de vincular efectivamente la realidad a la percepción de incentivo, pues hacerlo bajo un modelo matemático es cuanto menos pues un ejercicio de onanismo mental, ¿de acuerdo? Pero más allá de esto, a la hora de fijar políticas de precios sí que efectivamente pues una política de precios puede desincentivar o puede decir, bueno, pues si voy a hacer una inversión de dinero y esta inversión no me va a ser lo rentable que yo espero, ¿de acuerdo? Pues no invierto en ella. A la hora de aumentar el salario mínimo, las empresas pueden efectivamente decir, como yo estoy pagando más dinero, más sueldo a mis trabajadores, lo que hago es repercutirlo sobre el precio, que a nadie le extrañe. Las zapatillas Nike, por ejemplo, las zapatillas Adidas, creo que están, o cualquier marca de zapatillas, creo que están produciendo en países subdesarrollados y creo que su producción pues cuesta, pues no sé, vamos, no te puedo decir un modelo cuánto está costando, pero bueno, vamos a poner que cuesta X. ¿De acuerdo? Creo que en el mercado, en cualquier supermercado de tu barrio, en cualquier gran superficie, en cualquier tienda de deportes, encuentras las zapatillas a 100 y a 150 euros. Yo creo que no se puede repercutir más el precio, ¿verdad? Es decir, sobre lo que cuesta el salario la hora y lo que te está vendiendo a ti, eso no se puede repercutir más el precio. Entonces tú a la hora de aumentar el salario mínimo dices, bueno, efectivamente voy a repercutir sobre el precio. Si se hace una política fiscal y una política tributaria adecuada, ya
ya velarás tú mucho por subir el precio, por repercutir en el precio. Efectivamente hay una repercusión, claro, que está también precedida de una intervención. Mira, si se deja cualquier tipo de liberalización en la cual simplemente se deje a los agentes del mercado campar a sus anchas por un determinado, es decir, en un espacio X, quien sea más fuerte se quedará con las fuentes de agua, de comida o de energía, y los demás trabajarán a su servicio para mantenerlas. Con lo cual, la organización del Estado es la organización, si estamos hablando de España, de 45 millones de personas, para garantizar que distribuimos los recursos de la forma más equitativa, más eficaz posible, que nos permitan la supervivencia en las mejores condiciones durante el máximo espacio de tiempo. Ahí es donde yo quería llegar. Por ejemplo, uno de los comentarios que teníamos aquí en la web de la gente que nos está escuchando, en el chat. Si los 47 millones nos ponemos a hacer un sistema, para todos sale algo grandioso. Es decir, que aquí es a lo que vamos. Quizás sí hace falta, es decir, que quizás habría que seguir incidiendo en esto de necesitamos realmente vamos a ver, necesitamos, entre otras medidas liberales, pero a la vez también necesitamos medidas intervencionistas, porque aquí seguimos con esto, seguimos con la gran deuda y seguimos con la venta de la idea de que hay que liberalizar, hay que trabajar más por menos y que hay que apretarse el cinturón y hacer recortes para salir de la crisis, cuando en realidad la crisis está causada por la deuda tan grande que tenemos, que se ha privatizado, es decir, de lo público se ha hecho, de la deuda privada se ha hecho pública. Por lo tanto, las medidas solamente de un tipo no funcionarían solo. Por lo menos hasta que se auditase la deuda y se saliese de esta super mega crisis. ¿Tú eso lo ves posible? Yo creo que yo creo que lo que estamos diciendo tú y yo creo que está sabido y la gente lo tiene claro. O sea, la chinificación o la asiatización del mercado español, la huida de todas las empresas de la producción, está claro, de Occidente en los mercados asiáticos, sudamericanos y africanos, con la venta, revirtiendo todos esos productos en el mercado europeo para una serie de gente que supuestamente tiene un superávit, ¿no? que tiene unos ahorros, hasta que, pues eso, a venderles zapatillas a 150 pavos hasta que se arruinen y se queden en calzoncillos, eso lo tenemos todos claro. Ahora, una vez hecho esto, ¿no? Que era lo que a lo que íbamos a hablar también, una vez que sabemos que España va a la precarización, es decir, que todavía vamos a algo peor, es decir, a la temporalización de los trabajos, es decir, que nunca vas a tener un trabajo por más de 3 meses o 6 meses o un mes, con un sueldo precario, en el cual no te vas a poder ir de casa, con lo cual, al final, en una familia de 5 personas trabajarán como mucho 2 a la vez, que podrán mantener esa casa, con lo cual se ve reducido tu capacidad de independizarte, de formar familias, de seguir creciendo, se reduce población, se reducen gastos. Sí, lo minimizamos todo, muy bien. Y aparte de eso nos meten el miedo de los supuestos estos yihadistas, pagados todos por OTAN, CIA, etcétera, con lo cual al final la gente se encierra en sí misma si tiene miedo al vecino de al lado, es decir, un espectáculo, ¿no? Un futuro realmente tétrico. La solución, ¿vale? ¿Cuál es? Según tú, y después de este análisis, y después de saber ya que la idea de la empresa, de la gran empresa y del gran financiero y de los políticos comprados es precarizarnos hasta puntos ya impensables, ¿qué más, Antonio? Llevamos 1 hora y 10 y hay que dar alguna que otra solución. Esto es, cuando una empresa aumenta salarios, ¿de acuerdo? La empresa inequívocamente se ve abocada y se ve obligada también a ser más eficiente y a mejorar su eficiencia productiva. Es decir, para intentar producir, para intentar optimizar. Se ve obligada también a traspasar información, se ve obligada a cuidar. Es decir, cuando a una empresa le cuesta más contratar a un trabajador, tomará más interés en buscar el personal idóneo. Hoy en día estamos viendo como casi están masificando grandes empresas y firmas de reclutamiento. Reclutan para todo tipo de empresas. Mire, oiga, ¿cómo una empresa, es decir, cómo voy a estar yo? ¿Cómo voy a permitir yo que una empresa, de acuerdo, que tiene a 4, a 5, a 5.000 personas ufanándose, es decir, que reclutan en todo el mundo, cómo voy a poner yo en sus manos la elección de un perfil para mi empresa? ¿Usted conoce mi empresa? ¿Usted conoce la cultura de mi empresa? Dicen, hombre, a mí es que me pagan para conocerla. A usted le pagan para conocer la mía y la de mi competidor, porque usted no firma conmigo ningún papel diciendo que solamente elige para mí en este sector, ¿verdad? Estamos creando casi que clones en todo tipo de
preselecciones de mandos, clones que llevan a las empresas a la misma mediocridad. Cuando una empresa se obliga a subir salarios, ¿de acuerdo? Y esa empresa dice, bueno, pues como tú decías, bueno, pues lo repercuto sobre el precio y quiero ganar más. En ese momento no faltará alguien que diga, bueno, pues yo voy a intentar ganar un poco menos y no repercutirlo sobre el precio. Entonces, lo único que tenemos seguro es que los salarios están un poco más elevados. Cuando el salario está un poco más elevado, aumenta el comercio y el consumo interno, que en España significa más del 90% de la economía actual, de su facturación, es decir, del movimiento, de la salud, pero no en España, de cualquier país. No hay que olvidar que si nosotros lo que hacemos es precarizar el salario, precarizar, es decir, tirar a la baja el salario, ¿qué es lo que va a ocurrir en España? Precarizar contratos temporales. Mirad, el contrato temporal en España, al margen de por obra o servicio, al margen de por sustitución, al margen de los otros dos tipos que quedan, no me acuerdo cuál era, por aumento de producción y otro no me acuerdo cuál era, ¿de acuerdo? Al margen de esos cuatro tipos que están tipificados, ¿de acuerdo? El contrato temporal es ilegal, no tiene ninguna razón de ser. Tú tienes que contratar temporalmente a alguien por un motivo o una razón. Aquí en España se ha dado, es decir, convivimos con el contrato temporal de 6 meses, de 3 meses, sin ningún tipo de razón. Se incumple, es decir, estamos en fraude de ley constante. Es decir, usted puede hacer un contrato temporal si tiene que sustituir un perfil, si es por motivos de producción, porque la producción le ha aumentado de manera inesperada, usted puede hacer por obra o servicio, ¿de acuerdo? Pero fuera de los casos tipificados, usted no puede hacer un contrato temporal. Y aquí en España se vive de contratos temporales. Se vive continuamente y cada vez más se va a vivir. Y si no se ha sido capaz de en 20 años decir la tramitación de contratos temporales en fraude de ley, porque tenemos una inspección de trabajo que está completamente maniatada, a la cual se le ponen sanciones y controles a aquellos inspectores que, hablando mal y pronto, tocan mucho a los cojones a determinadas empresas, ¿de acuerdo? Entonces, los inspectores no quieren mancharse las manos y tampoco hay sentencias que lo refuten, porque muy pocas lo denuncian. Cuando una empresa está obligada a subir el precio, lo único seguro que tiene que hacer es que le cuesta más la mano de obra. Entonces se pensará si el despido también es más caro. Se piensa más también el despedir a la gente. Con lo cual se ahorra también, es decir, si yo tengo esta rotación en una empresa, consigo que descienda. Es decir, mi índice de rotación quiere decir que yo no voy cambiando, porque lo que se persigue con flexibilizar es que el flujo del mercado laboral sea enorme. Es decir, que se generen 68.000 contratos temporales, como en Galicia, y solamente existan 1.500 contratos, es decir, y solamente haya aumentado el desempleo en 1.500 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que se han hecho 68.500 contratos temporales de las mismas personas. Acaba el contrato, te lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, contrato te tiro a ti, cojo al otro. Pero en verdad eso repercute en el mercado laboral en solo 1.500 personas que han salido del paro. El resto son las mismas personas que te las vas intercambiando. Con lo cual cada vez el deterioro social, el deterioro económico es mayor. Cuando una empresa tiene que pagar más por un trabajador, más por despedirlo, no, por supuesto, vigila mucho más los procesos de selección, busca el perfil idóneo. Cuando una empresa tiene que pagar más por el despido, lo que hace es disminuir sus gastos en formar y en ocupar las vacantes por cada despido, porque ya no hay tanta rotación. Si a las empresas no le importa estos gastos de formación, gastos de ocupar vacantes, gastos de adecuar el trabajador al puesto de trabajo, quiere decir que lo único que busca es, hablando mal y pronto, producir mierda, ¿de acuerdo? Que pueda producir quiera y venderla al mayor precio posible. Este tipo de empresas, tristemente, en España, lo único que producimos son copias, productos de escaso valor, o producimos fuera. Si nosotros estamos bajando la política, y esto que no se lo olvida a nadie, si nosotros bajamos la política salarial y estamos pagando cada vez menos, eso únicamente tendría resultados positivos resultados positivos si tuviéramos una demanda tremendamente elástica y fuéramos netamente exportadores. De tal forma que si nosotros logramos bajar mucho el precio de lo que producimos a base de abaratar costes fijos y variables, bueno, pues significa que a poco que bajemos un euro, algo que producimos aquí, se matan por comprarlo en la otra parte del mundo. Y eso no ocurre. Pero no ocurre ni ocurrirá jamás, porque nosotros no tenemos capacidad, ni nosotros ni toda Europa junta, aun trabajando gratis y sin pagar la luz, es decir, trabajando gratis y por amor al arte, no tenemos capacidad para competir con una fuerza de trabajo de 3.500 millones de personas que están en el continente asiático, en China. De acuerdo, no tenemos capacidad de competir con ellos, con lo cual jamás tenemos que competir protegiendo un mercado, protegiéndolo, que es otro de los elementos que huye como si fuera el demonio cualquier tesis liberal. A alguien se le olvida, por ejemplo,
que en Australia tú no puedes entrar una sola nuez? ¿Por qué? Porque la nuez es un producto